Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión del curso de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, que la Red Facilitando Cambios, AC, está dando en el marco de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Este curso está dirigido al funcionariado público de los municipios de Ciudad Juárez y de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Y en esta ocasión estamos iniciando con el módulo policial, con el tema 1, perspectiva de género en la función policial, para lo cual nos acompaña nuestra experta, Verónica Terrazas, y quien nos dará la plática correspondiente a este tema. Verónica Terrazas es psicóloga feminista, egresada de la Escuela Libre de Psicología, el PAC, con maestría en psicoterapia clínica por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, y también es especialista en la atención psicosocial a mujeres en situación de violencia de género y prevención, atención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Verónica ha sido docente de licenciatura en psicología y maestría en el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, y desde el 2005 es también docente de las especialidades de conducta delictiva y victimología del Instituto de Psicología Forense. Es expresidenta del Consejo Social de InMujeres y en el 2014 fue cofundadora del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en el estado de Chihuahua, siendo especialista en análisis y evaluación de proyectos y acciones para transversalizar la perspectiva de género en entidades públicas. Desde el 2011, Verónica preside el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma AC y es cofundadora y coordinadora de la Escuela de Formación Feminista Chihuahua desde el año 2017. Sin más, le dejamos la palabra a Verónica para iniciar con esta sesión del módulo policial. Muchas gracias, Verónica. Gracias, José Manuel. Bueno, primero que nada, agradecer a las redes Facilitando Cambios por haber pensado en involucrarme en estos trabajos de capacitación. Y bueno, pues a empezar con el tema de perspectiva de género. Adelante. Bueno, primeramente es importante, bueno, voy a utilizar una presentación. Voy a subirla en este momento. Ahí está. Bueno, ok. Bueno, entonces, como vemos, primero que nada, creo muy importante alcanzar a ver la prioridad de incorporar la perspectiva de género en la función policial. Y ya esto habla de que, bueno, primero tenemos que tener bien claro a qué nos referimos con la perspectiva de género. Y la perspectiva de género es una metodología científica que nos permite observar principalmente y detectar diferentes obstáculos que fomentan la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Y que esto, bueno, ha sido de siglos anteriores y que aún día lo seguimos viviendo. Entonces, creo que la parte medular de este tema es realmente darnos cuenta de que sí existe esta desigualdad entre mujeres y hombres, o sea, no es un dicho, sino que a través de todas las ciencias se ha evidenciado y a través de la historia de la humanidad se ha evidenciado y que llega un momento en que tenemos que hacer, o sea, tenemos que visibilizar estas brechas de género e implementar acciones
para pues poner un piso común, ¿no? Con la finalidad de impulsar relaciones igualitarias en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos para el cuerpo policial y nos estamos refiriendo a la perspectiva de género, estamos hablando de cómo le vamos a hacer para en nuestro actuar, en el actuar de la policía, alcancen a ver las desigualdades que hay entre mujeres y hombres, alcancen a ver que existen diferentes vulnerabilidades que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un llamado de auxilio, cuando tenemos que acudir a una situación de peligrosidad, ¿no? Entonces, para esto también es importante entender que no todas las mujeres somos iguales, al igual que no todos los hombres, ¿sí? Y además de eso, que las circunstancias de la vida, que son económicas, políticas, sociales, culturales, nos establecen en algunos puntos facilidades y en algunos obstáculos para garantizar los derechos humanos de cada persona. Cuando estamos hablando de que de que puede haber varias vulnerabilidades a la vez, estamos hablando de lo que se llama interseccionalidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dos mujeres víctimas de violencia. Y no es lo mismo dos mujeres casadas que tienen problemas con el esposo porque las violenta. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que ver que la violencia contra las mujeres no es una situación privada, no es un asunto entre particulares, entre Juan y María, sino que es una violencia estructural que viene a través, principalmente o empezando desde cómo nos educan, ¿sí? De cómo se estructura la sociedad para decirnos cómo se deben de portar las mujeres y cómo se deben de portar los hombres y cómo deben de ser las relaciones entre ellos. Y si no se dan de estas maneras, pues hay que hacer algo para meterlas en el redil, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres, y dicho por la ONU, es un problema de salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una situación de una violencia estructural en la que participan tanto el Estado como la sociedad, como los medios de comunicación, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la cuestión aquí es que hay personas que pueden tener varias vulnerabilidades al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? No basta con ser mujer y vivir esta discriminación, sino que si eres mujer, pero aparte vienes de un pueblo originario, pero aparte eres lesbiana, pero aparte eres pobre y tienes una discapacidad, pues es mucho más difícil garantizar los derechos de esta mujer, o necesito una atención específica focalizada a otra mujer que viva violencia. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con interseccionalidad, que básicamente es a lo que antes nos llamábamos como equidad, ¿no? O sea, darle a cada persona lo que requiere por su situación estructural en la que vive, ¿no? Y bueno, hablando desde este punto de vista, creo que lo más importante es pasar pues a la atención desde el cuerpo policial a los casos de violencia. Entonces, Vero, si te entendemos bien, si te entendí bien, hay muchas variables, digamos, que digo, los compañeros de las corporaciones policiales lo deben de saber en su experiencia, ¿no? Que no hay dos casos igualitos, aunque sean dos casos de violencia con las mujeres. Mencionabas variables que son bien importantes y que se dan en Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, la pertenencia a grupos indígenas. En Chihuahua hay una minoría indígena importante. El tema de
del estatus socioeconómico, ¿no? También estas grandes diferencias que hay en todo nuestro país y en Chihuahua también. Em, el tema de la pertenencia o no a un grupo de la diversidad sexual. Entonces, pues claramente todo esto influye, pero a pesar de ello, yo quiero creer, Verónica, que si hay alguna forma común de entrarle al tema, ¿no? Que si hay algunos pasos generales, alguna orientación general con la cual la policía, las policías pueden orientarse sobre cómo tratar los casos, ¿no? Sí, y eso es algo a lo que hemos empujado mucho desde la sociedad civil principalmente o desde las activistas de derechos humanos, o sea, que los cuerpos policiales se apeguen a estas guías. O sea, ahora últimamente hay muchos protocolos, parece que tenemos tendencia a hacer protocolos para todo. Sí, pero entender que el protocolo es una guía, ¿sí? Y te va diciendo qué es lo que se espera del cuerpo, en este caso del cuerpo policial. Sin embargo, el mismo protocolo establece que no se debe de emplear igual en todos los casos, ¿sí? Sino que la misma guía es tan flexible que te dice, ojo, o sea, la persona más, o sea, que está aplicando el protocolo tiene el poder de que, de observar, de hacer una crítica en el sentido de lo que está pasando y escoger de todas estas herramientas que les vamos a hablar a continuación, de escoger, o sea, todo normado a derecho, cómo es la manera más digna de tratar a la persona que tenemos enfrente. De acuerdo. Entonces, bueno, pues ya entrándole en este tema, tenemos que retomar varios puntos o poner varios puntos en la mesa, ¿sí? Que son fundamentales para entender la concepción de por qué se maneja así la violencia de género contra las mujeres y por qué de muchas acciones afirmativas. Desde mi particular trayectoria, he tenido la oportunidad ya desde muchos años estoy hablando casi como más de 15 años, que he tenido la oportunidad de intervenir en capacitaciones con personal policial en estos temas de perspectiva de género, violencia contra las mujeres, síndrome burnout, o sea, todo lo relacionado a el trabajo de la policía directamente con la violencia de género. Y ha habido cambios, y hay cambios a lo mejor no tan rápidos como a nosotras nos hubiera gustado, pero sí se nota la mejoría y algunas acciones afirmativas que han sido de éxito y que han perdurado en el tiempo. Ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto, pero en la Policía Municipal de Chihuahua existe lo que ahora es la Subdirección de Atención a la Violencia Familiar y de Género, que cuenta con 2 unidades, que una es WAVI y la otra es la de niños, niñas y adolescentes. Pero WAVI, el programa de WAVI, ya tiene más de 12 años, que ha podido pasar a través de las administraciones públicas. Y que regularmente, lo puedo decir abiertamente, que cuando llega una administración pública, todas han querido quitar esa unidad. ¿Sí? Y cuando ya están ahí, o sea, la importancia de tener esta comunicación o esta convergencia con la sociedad civil, con el sector empresarial, con diferentes, o sea, con académicas, con diferentes sectores, es que podemos como sustentar y podemos como asegurar las acciones afirmativas que han dado resultados, ¿sí? Para que no lleguen con una idea preconcebida de lo que es la Dirección de Seguridad Pública Municipal y hagan cambios, y que en la mayoría de las veces nos ha tocado que lo primero que quieren sacar es a WAVI, ¿sí? Por eso se tiene que hacer
subdirección para darle un estatus jurídico, normativo dentro de la estructura de Dirección de Seguridad Pública. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque tenemos camino andado y porque no se trata que cada administración empiece de cero. Por eso es tan importante esos puentes que se tienen que tener con la sociedad en sí, con la sociedad civil organizada y con los otros sectores, porque esto nos quedamos y que siempre seguimos, ¿sí? Entonces, bueno, desde este enfoque, hay cosas que tienen que quedar muy claras porque de repente dicen, me ha tocado en alguna capacitación que me dice algún policía y me dice, pero es porque siempre nos tenemos que llevar al hombre cuando llegamos a un llamado de violencia familiar. Bueno, vamos a poner determinadas conceptos en la mesa que nos permita entender por qué de esta instrucción, ¿sí? Entonces, la primera es que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de salud pública. Estas son palabras mayores. O sea, no es un resfriado, ¿sí? O sea, y ahorita que está la pandemia podemos así como que ponderar lo fuerte de la problemática de la violencia de género. Así como la pandemia de COVID, la violencia de género contra las mujeres también es una pandemia. Y cuando nosotros lo decíamos antes, como que la gente no entendía que era una pandemia. Creo que en este año y medio ya nos quedó claro que es una pandemia a nivel mundial, ¿sí? Y el desgaste y el costo económico, político, social y de vidas que tiene una pandemia. Entonces, desde este primer punto, el momento en que la ONU dice, que ya hace más de 10 años que dice la ONU que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de salud pública, nos tiene que caer el 20 de la gravedad del asunto, ¿sí? Y de que no estamos hablando, como lo dije yo, de una situación entre particulares, sino de una violencia estructural por este sistema patriarcal, capitalista, neoliberal que tenemos en la mayoría de los países y que no ha permitido garantizar la seguridad de las mujeres y de las niñas. Otro punto importante es, el cuerpo policial, o sea, las y los policías son el primer respondiente. Entonces, es una acción de gran responsabilidad y de gran oportunidad. Por eso la importancia de que estén capacitados y capacitadas y sensibilizados hacia este tema, porque van a tener, o sea, realmente tienen la oportunidad de salvar vidas. Realmente el que llega primero, como dice, toca dos veces, ¿no? Entonces, en este sentido, el primer respondiente es quien tiene un abanico de posibilidades de actuar. Si bien no todo lo va a hacer el policía o la policía, ojo, no es una carrera de relevos, donde el policía llegue y luego agarre a la víctima y se la pase a alguien más. Sí. Y eso es un mito o algo con lo que tenemos que hacer una crítica, una reflexión. El primer respondiente no se quita de su responsabilidad en el momento en que ya se está atendiendo a la víctima en un hospital o en el Centro de Justicia para las Mujeres. El primer respondiente tiene la responsabilidad de saber de ese caso, de darle continuidad y seguimiento, aunque no le toque hacer todo, ¿sí? Entonces, es parte de las responsabilidades del primer respondiente. Y el primer respondiente es la cara de la corporación. Y acuérdense que dicen que la primera impresión nunca se olvida. Entonces, el primer respondiente tiene una gran carga de que se pueda modificar lo que se piensa acerca de las y los policías. Si son confiables o no son confiables, si sirven para algo o no sirven para algo, si me dan a ayudar
o vienen a fregarme. ¿Sí me explico? Y eso es lo que dice la sociedad. Entonces, tienen gran carga, gran responsabilidad en sus hombros en el hecho de que son la cara de la corporación, de que es el primer punto, es quien va a observar cómo está el rollo con muy poca información. Pero por eso es importante que estén sensibilizadas y sensibilizados y tengan herramientas muy específicas para que en pocos minutos puedan tener la información mínima indispensable para salvar la vida de esas mujeres y muy posiblemente de niñas, niños y adolescentes o de las personas o de personas de la tercera edad que estén involucradas en ese acto violento de género. Otro punto importante es que es obligación incorporar a la actuación policial la perspectiva de género que permita la atención y la protección a las víctimas y que no sean revictimizadas. Ojo, esto es sustancial porque no basta con ser policía y lleguen y quieren ayudar a la gente, ¿sí? Ya es su obligación hacerlo con perspectiva de género. O sea, y se nota leguas cuando hay una actuación con muy buena fe, con muy buenas ganas de una policía o un policía que no tiene perspectiva de género o con uno que sí tiene perspectiva de género. Entonces, en esas circunstancias sí necesitamos tener muy claro que es obligación. Otro punto a tener muy claro y muy fresco es que las y los agentes de policía no deben realizar juicios de valor sobre los hechos que narran las víctimas o sobre su persona, ni cuestionar la credibilidad de los hechos. A eso se le llama buena fe. Y es uno de los principios que viene plasmado en la Ley General de Víctimas, ¿sí? Entonces, o sea, es una responsabilidad, no es de si quiero o no quiero. O sea, nos toca o les toca al cuerpo policial creer en la víctima. Aunque uno observe cosas que no cascan, eso lo va a apuntar en su informe y a lo mejor en la investigación resulta que no todo fue como la víctima dijo, pero les toca actuar a las y los policías creyéndole a la víctima. ¿Sí? La responsabilidad de que las instituciones policiales en relación a la violencia de género, fíjense, es atender la situación de emergencia, es prevenir que pase algo más fuerte y es coadyuvar en las labores de investigación y protección a las víctimas, que aseguren que los agresores rindan cuentas y que las víctimas accedan a la justicia y les sea restituidos los derechos humanos. Ok, entonces, no solamente es llegar y decir, necesito ambulancia, y llegó la ambulancia y se la llevaron, ¿sí? Sino que también hay que prevenir que esa violencia que tú ya checaste no vaya a incrementar y no vaya a producir otra violencia más, ¿sí? Y la tercera es que todos tus actos, como tú te manejes, le vas a obstaculizar o a facilitar el acceso a la justicia a esa víctima. Si tú escribes o no en tu informe policial algo, eso va a afectar en el proceso judicial de la víctima. Entonces, si tú detienes o no al agresor, ¿sí? O sea, todo lo que tú hagas en ese momento, va a tomar el curso, o sea, va a voltear el curso de, o a afectar o a delimitar las consecuencias del acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, si hay un informe policial homologado mal hecho, por lo general va a tener muchos obstáculos si pone una denuncia
y va a haber muchos obstáculos y aparte de todas las otras cosas que podemos ir mencionando que ocurren en este caminar o este vía crucis que es el acceso, el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género en todo el proceso judicial, pero empieza por cómo lo estableció el cuerpo policial. ¿Sí? Otro dato es que la atención de calidad de las víctimas de violencia de género tiene sus indicadores. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener implementación y cumplimiento de las leyes en la materia por parte de todos los prestadores de servicio, policial y judicial en este caso. También la capacitación, pero ahí me faltó ponerle, no solamente capacitación en sí, así, porque muchas policías están muy capacitadas. Aquí lo que necesitamos es que todo lo que se capacite tenga perspectiva de género, ¿sí? Otra cosa es que mejorar las condiciones de trabajo y salarios para los cuerpos policiales y la calidad de trabajo para las mujeres policías en especial como una acción afirmativa. También dentro de esto viene cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual de los elementos policiales. ¿Sí? Otro punto es contar con el personal capacitado y eficiente. ¿Capacitado en qué? En perspectiva de género. O sea, porque regularmente están recibiendo capacitaciones, ¿sí? Pero todas estas capacitaciones que tienen que verse transversalizadas con la perspectiva de género. ¿Para qué? Para poder abatir los niveles de corrupción e impunidad y aplicar las sanciones cuando los prestadores de servicios judiciales o policiales no cumplen con sus obligaciones o lo hagan con negligencia o dolo. ¿Por qué? Porque el concepto de violencia inicia diciendo que es cualquier acción u omisión. Entonces, como dice este dicho que tanto... Ay, soy bien mala con los dichos, pero eso del de la vaca, de que tanto peca el que le agarra la pata como el que la mata. La vaca. Sí, o sea, aquí la cuestión es que el que no hagas lo que tienes que hacer es un delito, es violentar institucionalmente a una persona, ¿sí? Y esa es responsabilidad, y no solamente los policías, porque van a decir, bueno, está bien y nos habla de todas las obligaciones de los policías. Es que todo servidor y servidora pública tienen este tipo de obligaciones. Por ejemplo, yo como psicóloga, médicas, médicos, de hecho, desde las personas de intendencia, puede estar en intendencia, pueden estar en seguridad en las puertas, dando de entrada a las instituciones públicas y todas las personas tenemos la misma responsabilidad en este sentido de la violencia de género. Y por último, en esta parte tenemos que poner muy claro que la respuesta del sector policial con frecuencia no opera al nivel necesario para abordar la gravedad, la naturaleza y el alcance de la violencia de género. No protege el bienestar y la seguridad de las víctimas y sobrevivientes y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia con perspectiva de género. O sea, tenemos bastantes obstáculos para que se haga eso, hablando en general del cuerpo policial y en general del servicio público. Sí, de hecho, Chihuahua estamos hablando de casi, no sé si casi o más de 400 recomendaciones internacionales que que van dirigidas a cómo el Estado ha tratado a las víctimas de violencia de género, principalmente a las mujeres, y empezando por una recomendación, o sea, las recomendaciones que salen no son recomendaciones, son la sentencia del campo algodonero, como lo conocemos aquí en Chihuahua, pero se llama González contra el Estado mexicano, ¿sí? Donde ni siquiera las recomendaciones que vienen en esa sentencia se han cumplido algunas, pero no todas, ¿sí? De hecho, hay que
decirlo también que Chihuahua es punta de lanza en muchas de las estructuras y procedimientos que se han hecho a nivel nacional para la atención de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, empezando por las instalaciones de algunas dependencias como la CONAVIM, ¿sí? Como la Fiscalía Especializada de las Mujeres. La primera se estableció aquí en Chihuahua. ¿Por qué? Precisamente por las situaciones que desde hace 30 años ya se venían presentando en Ciudad Juárez principalmente, y me estoy refiriendo específicamente a los feminicidios, pero que no quiere decir que Chihuahua sea el máximo estado donde aparezcan los feminicidios. Sí tenemos una situación bastante mala, ¿sí? Pero hay otros estados donde están peores, y no se trata de comparar. Sin embargo, ¿qué pasó en Chihuahua? En Chihuahua no solamente fue que se estaba suscitando algo muy terrible, sino que también hay que reconocer y reivindicar que fue el movimiento de mujeres, o sea, las organizaciones de mujeres que tuvieron la guía o la forma o se inventaron las maneras para ponerlo como tema en la mesa de discusiones, para jalar a los medios de comunicación a Juárez para que vieran la problemática, y eso fue desencadenando un trabajo muy arduo por muchos años, muy desgastante, en el que ha habido hasta activistas que han dado la vida, ¿no? Por establecer este tipo de estrategias para que las instancias gubernamentales a quienes les toca garantizar los derechos humanos de las niñas y de las mujeres se apliquen y trabajen como deben de trabajar. Entonces, con este último punto, bueno, sí, tenemos que limpiar muchas cosas, tenemos que saltar muchos obstáculos, pero también hay cosas que tenemos que reconocer que vamos haciendo bien. Lo voy a retomar más adelante, pero por ejemplo, aquí en la Policía Municipal de Chihuahua, aparte de existir esta subsecretaría de atención a la violencia familiar y de género, existe la unidad de atención a los delitos de género. Y esta unidad es totalmente policial de inteligencia. Empezó el año pasado. Se anunció en marzo, el 8 de marzo del 2020. ¿Sí? Tenía un poquitos meses trabajando, pero está marcando la diferencia. ¿Sí? Y ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. Muy bien. Pues hay muchas cosas muy interesantes, Verónica. Yo me quedo mucho ahorita con este mensaje, ¿no? De que es muy importante la calidad del trabajo del primer respondiente, ¿no? Y que casi siempre va a tocar que sea un policía o mujer u hombre de la corporación local, ¿no? De la policía municipal. Y este tema tan importante, ¿no? Que decías del informe policial homologado, de que haya una buena narrativa, un buen recuento de los hechos, que haya pues un esfuerzo por ahora sí que con todas las limitaciones, pero recabar la mayor cantidad de información al momento en cuanto sucede el hecho, cuando se tiene el reporte, y que eso abona mucho a la calidad y a las posibilidades de que después el proceso tenga pues el mejor fin posible, y eso coadyuve a que haya un trato más igualitario, ¿no? Entre mujeres y hombres, y que esta discriminación o este acceso desigual a la justicia pues lo vayamos corrigiendo. Creo que esa parte es bien importante, y que los compañeros agentes de la policía oficiales se lleven ese mensaje, ¿no? De que su trabajo es muy importante, de que es muy importante la calidad de su trabajo y la calidad del trabajo de ellos como los primeros, ¿no? Lo que muchas veces nos dicen, ¿no? El gobierno municipal es el más cercano a la gente y es con el que más contacto tenemos, ¿no?
tanto para lo bueno como para a veces lo malo. Pero en ese sentido, creo que es bien, bien importante el transmitir ese punto, ¿no? De la calidad de la, de la primera respuesta. Y a lo mejor en ese sentido me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más eh, digamos, en Plata, en el territorio, cuando surge el caso, eh, ¿cuáles son las cosas que con estos lentes de género, con estos lentes para ver y actuar de forma diferente, cuáles son las acciones que los y las policías pueden llevar a cabo y que hacen una diferencia, ¿no? Así es. Bueno, mira, fíjate que primeramente, o sea, tenemos que recordar que la mayoría de los problemas a los que nos estamos refiriendo y se ha evidenciado en esta pandemia, cómo se incrementó, se duplicó o triplicó las llamadas al 911 por las llamadas de auxilio por violencia familiar y de género, ¿sí? Entonces, ¿qué es la violencia familiar? Tenemos que recordar que nos estamos refiriendo a toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia que viole el derecho pleno de desarrollo y bienestar a uno de sus integrantes, por lo menos a uno de sus integrantes, que se dirige fundamentalmente hacia las mujeres, las niñas, los niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad. Este es un punto bien importante porque regularmente la violencia familiar está dirigida hacia las mujeres. Hay veces que se violenta a niños y niñas, pero también como para darle a la mujer, ¿sí me explico? Entonces, o sea, son cuestiones bastante complejas y por eso es que en la mayoría de los casos se habla que 9 de 10 casos la víctima es una mujer. Perdón. Puede haber alguna situación que se manifieste diferente, pero por la incidencia, por la recurrencia de que la mayoría de la violencia vaya dirigida a las mujeres, por eso es importante que cuando llegue el cuerpo policial tenga claro que la violencia, o sea, lo que van a ver ellos o ellas es como una foto de lo que está pasando, no van a ver la película entera. Entonces tienen que quedar claro que a lo mejor llegan cuando la mujer le está dando un sartenazo al señor, por decir algo, ¿sí? Pero eso no quiere, o sea, a lo mejor en ese momento toman la foto y me estoy haciendo algo como muy evidente, ¿no? Uh-huh. O que llegan y que le dice, porque eso ha pasado mucho, llegan y dice el señor, mire cómo me tiene, y ya todo rasguñado el señor, ¿no? Entonces sí, puede ser que sí, que la mujer haya reaccionado agresivamente, pero eso no quiere decir que el hombre sea la víctima, ¿sí? Entonces tenemos que alcanzar a ver la película completa o a identificar elementos que nos permita ver la gravedad de la situación. Bueno, primeramente, cuando estamos hablando de que la mayoría de las violencias se dan en el hogar y hoy en pandemia más, estamos hablando de casos de violación, de abuso sexual, de amenazas, de destrucción de bienes o de documentos o de que no hay dinero o esto de la violencia económica, agresiones, traslado ilícito de menores, ¿sí? Y desaparición de personas, como o cuando se dan mucho en Chihuahua, cuando las muchachitas se salen de casa, ¿sí? Y luego ya no las encuentran. Entonces, algo que he comentado en algunas otras ocasiones, en el CEJUM el CEJUM es el Centro de Justicia para las Mujeres, se da mucho la situación de que se pierde una chavita, se hace la pesquisa, empieza esto del protocolo ALBA que funciona y funciona muy bien aquí en el estado de Chihuahua. Y recuperan, a muchas chavitas sí las recuperan, pero ¿qué pasa? Que las regresan a su casa y como a los 2, 3 meses se vuelven a escapar y vuelven a entrar en otro peligro. Y esto es, ¿por qué? Porque no se alcanza a visibilizar que están viviendo violencia familiar, o sea, se salen aunque la consecuencia sea más mala de lo que están viviendo adentro, o no sabemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener esta visión amplia
y no quedarnos así como los caballos, no que van nada más, a mí me tocó ver esto y desde ahí tomo las decisiones, sino alcanzar a ver la violencia estructural. ¿Qué debe de hacer el policía o la policía? Y me voy a pasar más bien a este circulito de las etapas de ejecución para plantearlo así como más práctico. Cuando hablamos de la detección, estamos hablando de que hay que mantenerse alerta, o sea, hay que mantenerse alerta y buscar datos que representen factores de riesgo, sí. Hay que documentar y sistematizar periódicamente la información vinculada a la violencia de género recopilada en la zona en la que están trabajando, o sea, desde antes de que llegue la llamada, o sea, en qué zona estoy trabajando y voy viendo cómo se comporta ese pedacito de la sociedad, esa comunidad, ¿sí? El registrar y documentar los comportamientos socioculturales cotidianos y espontáneos en esa área. Por ejemplo, los contenidos de violencia a través de la música, a través de los grafitis, del uso del lenguaje, ahí donde me toca trabajar, ubicar los lugares de esparcimiento o de diversión, o por ejemplo los antros, o también podemos saber que en algunas colonias hay que ubicar donde hay casas de citas, ¿sí? O situaciones, a lo mejor patios baldíos, o a lo mejor donde no haya casi luz mercurial, o donde haya situaciones de riesgo para las mujeres, ¿sí? Y las niñas. Cuando hablamos de la etapa de identificación, bueno, ahí ya, fíjense, en la etapa de identificación tenemos que dominar el marco conceptual básico de la violencia contra las mujeres. O sea, no podemos llegar así nuevecitos y nuevecitas a identificar la violencia de género. Ya debemos de traer una capacitación con perspectiva de género donde nos hablen de, por lo menos o sea, de por qué se da esta situación, cuáles son sus factores de riesgo y cuál es la normativa. Y la normativa estamos hablando desde la internacional, la nacional, la local y las guías de procedimiento que tiene la propia corporación policíaca. También tenemos que correlacionar la información técnica, o sea, la que hemos aprendido que pasa en situaciones de violencia, con los datos recopilados en el caso concreto en el que me están mandando llamar. Entonces, si yo acá la información tengo que cuando ya se le pegó a una mujer, a la siguiente posiblemente vaya a dar al hospital o la vaya a matar. O sea, yo tengo esta información porque por datos estadísticos, por información técnica que me dio en una capacitación. Entonces yo llego a una casa y veo que ya golpeó a una mujer, pues yo tengo que correlacionar estas dos informaciones, ¿sí? Y que me quede claro que esta mujer ya está en riesgo alto, porque la siguiente no sabemos en dónde va a parar. También permanecer receptivos o receptivas a la información que se origine durante este proceso. Hay veces que está muy confusa la información y hay que tener una comunicación con la víctima y procurar que sea en un ambiente privado. El ambiente privado no quiere decir que sea en una oficina, puede ser hasta el aire libre, pero que sea separada de las demás personas y principalmente que el agresor no esté cerca ni la esté viendo directamente, porque puede influir en sus respuestas, aunque sea con la mirada, aunque no le diga nada, ¿sí? Y también testigos y testigas de la situación, porque puede ser que ahí esté mi mamá, mi cuñada o mi suegra, ¿no? Entonces, no voy a decir lo mismo del agresor si está mi suegra o mi cuñada enseguida de mí, a que cuando esté sola. Entonces a la víctima se le tiene que agarrar sola y también a los testigos, porque si el testigo está enseguida del agresor no va a decir lo mismo, ¿sí? Bueno, y también, bueno, ya si nos vamos a la tercera etapa, que es la de protección, ahí es bien importante como diferenciar dos momentos.
Uno es cuando estamos ante un hecho de violencia flagrante, o sea, está flagrante, perdón, contra las mujeres, y tenemos que tener bien claro esta máxima, el principio de máxima protección. Entonces, cuando hay un caso que está en flagrancia, hay que intervenir de manera inmediata y eficaz. Tenemos que, fíjense, el cuerpo policial tiene que hacer que cese la violencia contra la mujer víctima, directa o indirecta. O sea, tiene que entrarle, no se tiene que esperar a ver qué pasa, ¿sí? Y en tercer lugar, tiene que ingresar al domicilio o al espacio público donde se encuentre, si se ve que hay un inminente peligro de muerte o de lesiones de la vida. Eso es cuando está sucediendo el acto, o sea, ¿cómo se dice? En tiempo real, ¿sí? Ujú. Pero la otra es cuando ya nos hablaron, ¿sí? O sea, te llega el telefonazo o ya vas tú con tiempo, con un tiempo de respuesta después, que es el primer contacto con la víctima de violencia de género. Bueno, pues en primer lugar tenemos que entrarle a evaluar en el menor tiempo la situación y los riesgos. Tenemos que prestar atención al estado físico. Primero al estado físico de las personas implicadas, no solamente la víctima, pueden estar ahí niño, niña, la abuelita, la vecina, porque hay veces, yo he tenido casos donde hace mucho, hasta la vecina mataron por meterse a defender a la señora, ¿sí? Entonces, hay situaciones bien fuertes de nivel, ¿sí? Entonces, se tiene que identificar la situación física de todas las personas involucradas y pues en ese momento lo primero es la atención física. Y en un segundo momento o muy pegadito es el estado emocional de las víctimas, ¿sí? Y quien necesita una atención de primeros auxilios psicológicos. Valorar la situación y las condiciones de riesgo en función del comportamiento de quien está generando la agresión, ¿sí? Siempre, o sea, desde aquí hasta todo lo que sigue, todo el proceso, tiene que ver con las conductas que presenta el agresor, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener un agresor que no toma a uno que sí toma, o a uno que se mete cristal, que eso se está dando mucho en Chihuahua. Y la droga de cristal desconecta las neuronas, ¿sí? Entonces, realmente es una de las drogas a las que más miedo hay que tenerle por las reacciones de los agresores, ¿sí? Entonces, porque no es que podamos hablar o que se le baje tantito, sino que está perdido totalmente y pues lo hemos visto ya, pueden llegar a matar en un 2x3. Entonces, todo se tiene que valorar la peligrosidad del agresor. Si tiene un trabajo donde usa armas, puede ser mismos policías, ejército, sí, aunque sea una persona que no haya presentado agresión, si ya te están hablando, si ya te están hablando es porque hay una violencia fuerte, acuérdense, no cualquiera habla a la policía para que vayan a tu casa por una situación de familia. Cuando tú ya hablaste o cuando ya se dieron cuenta las personas es porque esta situación ya es grave. Entonces, si es un compañero de trabajo o si es un compa en el sentido de que a lo mejor no es la misma institución, pero de otra, o sea, de todas maneras es un nivel de riesgo muy alto que una persona esté armada, ¿sí? Legalmente. Ahora imagínense si está armada ilegalmente, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo se ponga la persona. Si la persona se calma, podemos tener determinada actitud. Si la persona no se calma o hay veces que hasta se pone violenta con la corporación, también ustedes tienen que checar su seguridad y siempre estar alerta de que no vayan a ser atacados por los mismos agresores.
También alejar a la víctima y a los testigos, ya les dije. Y bueno, verificar. Otro punto importante de este paso de la identificación es identificar a todas las personas involucradas, no solamente a la víctima y al agresor, sino a todos los testigos, con nombre, con relación de parentesco, con edad, de dónde vive, ocupación, porque, y más bien cuando no pasa en la casa, sino pasa en otros espacios, porque a lo mejor no vuelven a saber del testigo, ¿sí? Y eso también es bien importante para el proceso de acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta no solamente levantar que estaba presente los hijos, Juan y María, no, también que llegó la vecina de enfrente y llegó el señor que tiene el taller mecánico en la esquina y no sé, ¿sí? Pero tener los datos específicos. Otro punto es muy grande, muy profundo y que nos podemos aventar otra hora hablando solamente de la etapa de intervención. Y solamente les voy a decir cosas muy rescatadas de esta situación, pero es un punto al que tienen que entrarle con más profundidad. En la intervención, primeramente, o sea, la persona a la que le toca, ya sea el policía o la policía, tiene que checar sus emociones ante este evento, ¿sí? Porque lo peor que le puede pasar a una víctima de violencia es que quien la atienda esté en crisis o no sepa qué hacer, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que voltearnos a ver a nosotros mismos o a nosotras mismas, checar mi estómago, checar que estoy respirando bien, plantarme en el aquí y ahora. Yo les digo, hay que apretar todo, hay que respirar profundo, checar cómo me siento ante este caso en especial, ante esta situación a la que llegamos. Regularmente el cuerpo policial llega en parejas, ¿sí? Puede pasar, yo sé que si llega uno sola o si no hay a quien pedirle, pues le tenemos que entrar porque le tenemos que entrar. Pero hay veces que puede pasar que un caso en especial me mueva mucho. ¿Por qué? Porque me retumba con mi historia personal, porque es algo que no sé por qué, pero me sale de contexto. O sea, a lo mejor hasta le puede decir a mi compañero o compañera, éntrale tú primero y luego yo te respaldo, ¿sí? Para yo tener más tiempo de asimilarlo. Porque va a haber cosas también, esto es totalmente profesional. Por ejemplo, en psicología lo decimos, cuando un caso te brinca, te retumba, lo más profesional es delegarlo, lo más profesional es decirle a alguien más, éntrale, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener sesgos que va a obstaculizar el buen quehacer de tu acción. Entonces, bueno, si se puede, primero checarte, después, punto número 1 sustancial de todo esto que voy a decir, yo creo que es el punto más importante de esta hora, es siempre se tiene que poner a la víctima en el centro de todo el proceso. No, si que se me fue el agresor y no lo voy a encontrar, o tengo que llenar bien mi expediente porque no quiero tener problemas con mi supervisor. O sea, no. El punto toral de la atención a la violencia de género es siempre poner a la víctima en el centro de toda actuación, ¿sí? También recordar, la víctima a lo mejor se le va a olvidar qué policía la atendió, o se le va a olvidar qué le dijo la policía o el policía que hiciera o que hicieron. Pero lo que no se le va a olvidar es si la atendieron dignamente. Y esto es sustancial. Si le hablaron como persona, si le explicaron, ¿sí? Entonces, esto es fundamental en la actuación. Y ahorita me voy a regresar un poquito para cerrar con mi mensaje final, pero pasando a la etapa de vinculación,
también es bien importante porque regularmente creemos que los policías, así en este sentido de que llega, es primer respondiente y luego pasa la papa caliente. No, los policías tienen la obligación de darle, o sea, de canalizar a las víctimas, pero también de darle seguimiento. Entonces, en la vinculación para eso necesitamos tener una buena intervención y tener muy claro las necesidades de la víctima. Cuando tenemos claro jerarquizadas las necesidades de la víctima, se tiene que ir primero con un hospital, o no necesita hospital, pero necesita una persona de psicología que la atienda, ya podemos ir vinculándola a donde nos va a parecer lo más propicio para ese caso. También es importante, ¿sí me están escuchando? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Vero. Ok. También la vinculación habla de elaborar bien a lo que nos referimos con el informe policial homologado. Y esto, una práctica común que se da es que al redactar los hechos le cambian palabras. Por ejemplo, si ustedes llegan y están escuchando que se dicen majaderías o la mujer te dice, es que me dijo pi, 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 pi. Entonces, yo los he visto. Hay informes donde dice, la víctima declara que el esposo le dijo palabras antisonantes cuando ella quería salirse de la casa, por decir algo. Y no, el informe homologado tiene que especificar exactamente lo que la mujer dice que le dijeron o dice que le pasó, hasta entre comillas. Y si dijo majaderías, hay que poner las majaderías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a ser sustancial para el proceso de acceso a la justicia. Y bueno, esa es una parte muy importante del informe homologado. Transcribir exactamente lo que dice la víctima, pero no quedarnos con eso, porque la víctima puede decir, no, gracias, ya nos arreglamos, gracias por venir, no hay problema. Pero ustedes como corporación policíaca, eso es lo rico. En el informe también pueden poner lo que ustedes observan, lo que no les cuadra, cómo le temblaba la voz, ¿sí? Si se veía toda blanca, que se le estaba yendo el alma, ¿sí? Todos esos aspectos los pueden poner, aunque no coincida con lo que dijo. O sea, la víctima refiere tal y lo ponen tal cual, pero después se observa que la víctima estaba llorando, se observa temerosa, al parecer con miedo. O sea, ahí se puede dar algún tipo de interpretación, ¿sí? De los signos con los que presenta cada caso en particular. Me puse los audífonos porque se escucha la música, no sé si ustedes la escuchan. Sí, sí se escucha, Vero. ¿Te alcanzamos a escuchar? Ok, muy bien. Tenemos la música de fondo. Sí, ya ven qué es lo que pasa ahora con estas intervenciones. Bueno, y nada más para finalizar, es bien importante tomar en cuenta las necesidades de las víctimas, como les dije ahorita. Aquí les pongo un cuadrito donde habla, estas son las 6 necesidades básicas de las víctimas. De hecho, los derechos de las víctimas están basadas en estas necesidades. Y tenemos que tener muy, muy claro cómo las víctimas tienen que ser reconocidas como víctimas en primer lugar. No que les guste ser víctimas, no va por ahí. La cuestión es que la víctima la víctima quiere saber que el gobierno, la policía, los servidores y servidoras públicas
entienden que eso que le está pasando no le debió de haber pasado, que es una injusticia, ¿sí? Entonces, el reconocerse como víctima es un primer paso. En segundo paso, toda víctima necesita información, ¿sí? Toda víctima necesita información y necesita información oportuna, clara y específica de su caso. ¿Qué quiere decir esto? Oportuna, o sea, no información por transparencia y después de que te metes a buscar qué pasó, no. O información ahí cuando se acabe el juicio, no. Información oportuna y clara, o sea, con el policía, con la policía. ¿Qué hago? ¿Qué servicios hay? ¿Qué derechos tengo? ¿A dónde se fue esta persona? ¿Va a volver? ¿Ustedes se van a ir o no van a ir? ¿A dónde me van a llevar? ¿Sí? O sea, toda esta información la tienen que tener, pero también muy clara, aunque hablen español, ¿sí? Aunque hablen español, de colonia a colonia puede haber modismos, ¿eh? Las culturas cambian dentro del mismo municipio en diferentes espacios, ¿sí? O sea, a lo mejor, y luego también la mayoría de las disciplinas cometemos el error de hablar con palabras técnicas. No estamos hablando entre iguales. Es igual que cuando una va con el médico, la médica, y le dice que tiene un padecimiento y no entendió nada. O que le van a hacer una laparoscopía para encontrarle no sé qué. O sea, pues mucha gente no entiende, ¿sí? Sí, claro. Entonces, no están conversando entre iguales, están conversando con una víctima que además, aunque sea muy inteligente, aunque la víctima tenga doctorado en no sé qué, y sea bien vivaz, en el momento de ser víctima, las condiciones neuronales no están al 100, ¿sí? Y si vemos esto de la interseccionalidad, que a lo mejor no tiene estudios, que a lo mejor tiene una discapacidad o que a lo mejor no habla el idioma español bien, pues tantito peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho con las mujeres rarámuris, que les preguntan, ¿me entendiste? Y a lo mejor entienden poquito el español, pero eso de que, y les dicen las mujeres, sí, sí entendí, pero no podemos estar seguros que entendió bien. Porque, o sea, es como cuando aprendemos otro idioma, nosotros juramos que sí entendimos, pero no las implicaciones simbólicas y abstractas que tiene el lenguaje. Entonces, la información tiene que ser lo más concreta que se pueda, lo más práctica, como si fuera para niños y niñas de kinder, si quieren, ¿sí? Y asegurarnos que la víctima entienda, o sea, y no decirle, ¿entendió? No, sino preguntarle, ¿tiene alguna duda? O me pudiera repetir lo que le dije, pues para entender que la otra persona sí captó lo que le quisimos decir. Otro punto importante es la seguridad. Todavía, en el momento en que una cae en la situación de víctima, es porque se le quitó algo de la seguridad o mucho de su seguridad. ¿Sí? Entonces, un paso fundamental es retomar un poquito la seguridad que me quitaron. ¿Sí? ¿Cómo se puede retomar esa seguridad? Es empezar a tomar decisiones por esta persona. O sea, las víctimas quieren saber que, en primer lugar, que no serán intimidadas como resultado de haber denunciado, de haberle hablado a la policía, ¿sí? Y que si son intimidadas, pues va a haber una respuesta, va a haber personas que me van a amparar de alguna manera. Y más bien en el nivel de riesgo, pues no me dejen aquí porque el hombre va a volver y me va a matar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues canalizar otros espacios. Con la CEAVE o a un refugio directamente. Bueno, ahí ya los policías traen determinadas estrategias, pero lo importante es que la mujer tome decisiones. La mujer siempre, o sea, tiene derecho a tomar sus decisiones y tiene derecho a hacerse para atrás en una denuncia también, ¿sí? Aunque no sea lo propio, lo ideal. Pero por eso es importante la empatía y la congruencia, el trato digno
para que las mujeres se sientan a gusto y acompañadas y den el paso a denunciar. Entonces, si la mujer decide, ok, sí, pero hoy no voy a ir, voy a ir mañana. Ok, o sea, la policía tiene que entender esa situación, ¿sí? O, sí voy a hacer esto, pero no como usted me dice, sino de tal manera. Entonces, la mujer, en ese momento, la mujer empieza a tomar seguridad. Y eso le permite empezar un proceso de empoderamiento. ¿Para qué? Para tomar sus propias decisiones en un proceso más largo. O sea, decir, voy a denunciar, sí. Me voy al CEJUM. Y en el CEJUM me voy a la fiscalía porque voy a tomar una denuncia. Y esa denuncia, yo sé que todo lo que pasa en el proceso, o sea, que voy a tardar mucho para que me atiendan, pero es necesario que me atiendan, pero también el proceso no es de un día para otro, sino se tardan meses en salir de este proceso judicial y va a haber cambios determinantes en mi vida con este proceso. Entonces la mujer tiene que tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque es como si nosotros, voy a hacer un ejemplo muy, muy frívolo posiblemente, pero si se va a comprar un carro, pues quien va a pagar es quien se te tiene que echar la soga al cuello, ¿no? O sea, tiene que tomar la decisión, ¿le entro o no le entro? ¿Y cómo le entro? Con mis plazos, no con, o sea, con los que yo puedo cumplir, no con los que tú quieres que yo cumpla. Aunque tú me estés dando una super oferta que si lo pago en 2 pagos, me sale a la mitad de precio. No, pero si yo no puedo, me tienes que hacer un plan a mi medida, ¿sí? Entonces, eso es parte del empoderamiento. Y obviamente que el moñito de este proceso, pues es el respeto, el garantizar todos los derechos de las víctimas. Y yo sé que en esta capacitación van a tener la oportunidad de identificar los principios fundamentales de la Ley General de Víctimas, donde habla de los mínimos indispensables para atender a cualquier víctima, ¿sí? Del de buena fe, del principio propenso, no, perdón, de la debida diligencia, del enfoque focalizado, de darle prioridad, bueno, de muchos otros, ya no me voy a meter en ese tema, pero todo esto es parte del respeto de garantizar los derechos de las mujeres y las víctimas de violencia de género. Todo este proceso va a dar una satisfacción. La satisfacción que viene aquí plasmada no quiere decir que la gente vaya a salir risa y risa, no. Estamos hablando de una satisfacción del proceso, una satisfacción porque me atendieron como persona, porque respetaron lo que yo dije, porque me creyeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voltearon a ver a los ojos y me dijeron, señora, ya llegamos, aquí nos vamos a quedar, o espere, nosotros la vamos a apoyar, ¿sí? Entonces, y que no se fueron corriendo, o que no estuvieron hablando. Yo sé que tienen que hablar los policías de sus claves y dar información, pero hasta la forma en que como lo hacen afecta a la víctima. Porque obviamente que la víctima sabe que están hablando de uno. Es que tenemos un 1110, que no sé qué, o sea, no voy a decir números, ¿verdad? Pero hay veces que la actitud corporal transmite juicios, transmite como fastidio, transmite como, ay, otra vez esta señora. Otro punto importante, las víctimas de violencia de género, principalmente en la violencia familiar, por cómo nos educan, por cómo nos estructuran los estereotipos de género, regularmente se van a echar atrás cuando piden apoyo. Regularmente, o sea, a lo mejor se llevan al policía y al agresor, sí, la policía se lleva al agresor, y cuando llega la policía a la comandancia, la señora ya está allá afuera para pagar la denuncia, o sea, para sacarlo. Sí, porque si no lo hace, en primer lugar le va a ir peor a ella, y en segundo lugar, pues es el papá de sus hijas, o sus hijos, pues es el marido, es el con el que vive, ¿sí? Y es como nos educaron de que hay que anteponer estas situaciones.
y no nuestro bienestar. Entonces es una deconstrucción y cada mujer tarda procesos diferentes en entenderlo. Entonces, si una mujer habla cada fin de semana a la policía para que vaya porque el señor ya la está golpeando, la responsabilidad del policía es ir cada semana con la cara nueva de asombro como la primera vez y ponerle todo este abanico de posibilidades cada y cualquier vez que vayan y se paren enfrente de su casa, en lugar de decir, no, esta no, o sea, es la de los domingos, sí, o sea, o es o ya sabemos, vamos a durar 2 horas ahí y luego se van a reconciliar, se van a dar un beso, se van a entrar. Y otra cosa fundamental, porque ya no alcancé a entrar en la intervención y con esto cierro mi participación, es que las y los policías jamás, jamás deben de querer conciliar o deben de querer apaciguar la situación de violencia de género que se esté dando. El tratar igualitariamente un caso de violencia de género es violentar a las víctimas. ¿Por qué? Porque para eso hay acciones afirmativas y por eso se tienen que llevar a los hombres en esta situación en las que se dan las violencias familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le tiene que dar un trato especializado y particular a las víctimas, a las mujeres. ¿Por qué? Porque no están en el mismo piso. Y para eso tenemos que entender con lo que empecé a hablar, las desigualdades entre hombres y mujeres que se dan en todos los ámbitos y están estructuralmente establecidos y transmitidos por todas las instituciones de nuestra sociedad. Hasta aquí le dejo a mi participación, no sé qué preguntas hay al respecto. Muchas gracias, Verónica. Pues la verdad muy interesante. Yo creo que cumplimos con la encomienda de dar una muy buena introducción al, al módulo específico sobre servicios de la policía que tomarán los compañeros de Juárez y de Chihuahua. Espero que les sea muy útil esta sesión. Me quedo con con el mensaje final que das, que creo que es el que es muy valioso, y a lo mejor nada más casi que como provocación preguntarte una cosita. Pero me quedo mucho con esta centralidad de la persona que es la víctima, ¿no? Y que a los que hemos sido funcionarios públicos, de repente en distintos sectores nos cuesta trabajo, ¿no? Porque vamos contra nuestros tiempos, nuestros procesos, nuestros protocolos y, y con quien interactuamos, pues obviamente no tiene por qué conocerlos, no tiene por qué observarlos y no tiene, como decías, por qué conocer el lenguaje técnico ni remotamente comprender el por qué es tan urgente alguna cosa para quien está del otro lado, ¿no? Es un reto, pero en todos los servicios, pero sobre todo en las cosas que tienen que ver con la seguridad. Tú decías, este es un tema de pandemia, es un tema de salud y también es un tema de seguridad. Va la vida en ello. Es de repente difícil poder tomarnos esos 5 minutos, como decías, y decir, a ver, el asunto más importante aquí es no que yo cumpla con mi protocolo al pie de la letra, sino asegurar que la persona que está enfrente de mí vaya a estar segura. En el caso de la policía es eso, ¿no? Asegurar que la mujer con la que estoy interactuando no corre un riesgo o que sea el menor de los riesgos posibles dada la circunstancia. Entonces me quedo mucho con ese mensaje de la centralidad de la persona, de la centralidad de la víctima y entender sus circunstancias y entender que probablemente esto que decías, ¿no? Va a ser un proceso largo, va a ser un proceso de varios momentos, de varios tiempos y que al final el que denuncia o la que denuncia lo hace porque vive una circunstancia grave, pero eso no significa necesariamente que esté lista
o listo para llevar todo el proceso en un solo tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje es muy importante para nuestros compañeros, compañeras de las corporaciones, el decir, paciencia, mucha tolerancia, tolerancia a la frustración también, de querer avanzar rápido, rápido, porque a veces no se va a poder, pero siempre, no, siempre con esta centralidad de que lo importante es la salud y es la seguridad de quien recibe el servicio, de quien necesita de la policía. Y en ese sentido, tratar de ser lo más profesional posible. Y la otra parte que me gustó mucho, Verónica, que lo mencionaste a lo largo de la presentación, y ya también con eso me detengo yo, porque si no nos vamos muy, muy, muy lejos de nuestra hora estimada de duración. Pero la otra cosa que me gustó mucho, que creo que es muy, muy importante, y con eso te lanzo un poco la provocación, es este reconocimiento de que los, los y las policías son seres humanos y que también son parte de esta sociedad en la que estamos todos metidos y que nos forma y que nos lleva a pensar ciertas cosas de cómo son los hombres, de cómo son las mujeres y sobre todo de cómo deben de ser, que a veces es más importante para lo que nosotros estamos esperando ver que el cómo son en la vida real. Y entonces, el, el darse cuenta los compañeros oficiales, compañeras, de sus propios, de las cosas aprendidas, de sus propios prejuicios, de las cosas que les pueden en algún momento detonar historias de sus vidas, ¿no? Lo que decías, este caso me está moviendo, a lo mejor es que no entre yo directo, que entre mi compañera o mi compañero. Entonces, esas cositas creo que son muy, muy importantes y te pediría nada más como para cerrar, como para decirle a los compañeros oficiales, hombres y mujeres, este, que cuáles son esas cositas de las culturas de sus corporaciones, de las prácticas y de las enseñanzas, que a lo mejor son las que en la historia en Chihuahua tú has visto que han costado trabajo cambiar y sobre las cuales no hay que descuidarse. ¿Qué les dirías? Hay que seguir trabajando en no estigmatizar a las mujeres rarámuris por indecisas, porque van y vienen o porque son lentas, porque no nos entienden en español, aunque nos dicen que sí, pero nos damos cuenta que no. Y digo, ahorita puse dos ejemplos muy malos porque son estereotipantes y es justo lo que uno no debe de hacer, pero a lo mejor sirve, ¿no? Es decir, estas cosas que uno trae y que a lo mejor son cosas aprendidas en la práctica o en la cultura de las corporaciones y decir, no, estas ya sabemos que por ahí no va, échenle ganas compañeros y vigílense a ustedes mismos, cáchense cuando estén a punto de hacer el razonamiento incorrecto, ¿no? Así es, José Manuel. Bueno, pues yo creo que esta provocación me hace retomar por donde empecé, la importancia de la transversalidad o de incorporar la perspectiva de género dentro de las instituciones policíacas o de todo el servicio público. ¿Por qué? Porque al incorporar la perspectiva de género nos damos cuenta que para hacer bien nuestro trabajo tenemos que estar bien nosotras y nosotros. Y para eso, o sea, la perspectiva de género no es asunto de mujeres, no es un asunto para atender solamente a las mujeres. Es un asunto, uno, para darnos cuenta de que las mujeres y los hombres no estamos en el mismo nivel, no arrancamos la carrera de donde mismo, pero también alcanzamos a identificar que los hombres también son muy lastimados por esta estructura machista o sexista, ¿sí? Por lo tanto, no tanto como las mujeres, y siempre lo tenemos que poner claro. O sea, a los hombres los lastima, a las mujeres las mata. ¿Sí? Pero bueno, la perspectiva de género nos permite, por eso hay unos puntos en los que yo establecía
que era importante reconocer, o sea, entrarle en mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo policial, ¿sí? Porque las condiciones de trabajo van a implicar una relación con la, ¿cómo se llama? Con la, se me fue la palabra, con responder de una manera adecuada, pero también con que no haya negligencia, corrupción. O sea, si tú estás bien tratada, si te pagan bien, si te tienen un buen reconocimiento por tu trabajo, claro que vas a dar un buen servicio, ¿sí? Entonces, el servicio, la atención policial a casos de violencia de género, requerimos que las personas que son policías estén bien tratados y tratadas, ¿sí? Y que entre ellos y ellas tengan igualdad de condiciones, también igualdad de resultados, porque aquí en Chihuahua está muy marcado. Sí hay muchas mujeres, o sea, cada vez hay más mujeres de elementos policíacos, pero todavía no suben, no, o sea, no hay mujeres en los niveles de toma de decisión. Ni una sola, ¿eh? Ni una sola. Entonces, aquí las cuestiones es que hace falta mucho esta deconstrucción, este desmontar muchos mitos que van la condición del sexo y de los estereotipos cargados por sexo, ¿no? Pero también tenemos que ver el clima laboral, lo que les decía yo del acoso y hostigamiento sexual. Un ejemplo, yo lo he visto, o sea, no es algo que me saquen los libros o un chisme, no, o sea, yo lo he vivido porque he atendido casos de mujeres policías que viven violencia de género por esposos policías, ¿sí? Y cómo en mi clase de género el esposo policía está violentando a la esposa policía. En mi clase, hablando de esto, ¿sí me explico? Entonces, hasta allá va el nivel. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que realmente la calidad del servicio de las víctimas de allá afuera suba o sea, se incremente potencialmente? Pues tenemos que darle a la calidad del trabajo, a la calidad de las relaciones, tanto jerárquicas como iguales, dentro de las corporaciones. Y también esto de la perspectiva de género retoma, así como ponemos en el centro a la víctima, también ponemos en el centro a la persona del policía. No queremos héroes, no queremos que nos los anden matando, ¿sí? Queremos personas que se protejan y que protejan a la sociedad. Queremos personas que como se quieren y se cuiden a sí mismas, protejan a las personas de la sociedad. Y yo creo que con esto culminaría, porque sería también otro capítulo, pero la importancia de la correlación o la corresponsabilidad. Si yo me quiero y me atiendo bien, de esta misma manera voy a querer y atender a los conciudadanos, ¿no? Perfecto. Sí, con eso terminaría. Pues muchísimas gracias, Verónica. Ya para finalizar esta sesión, nada más me voy a permitir compartir los datos de contacto que nos diste, para que en caso de que los estudiantes de este curso quisieran tener mayor acceso a más materiales, más información, pues se puedan poner en contacto con nuestros expertos que amablemente están colaborando con nosotros. Y para eso voy a compartirles muy rápidamente los datos de contacto de Verónica, que son los siguientes. Es el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, Asociación Civil, con los teléfonos 614-495-6648
y 614-443-7677. Los correos electrónicos son info.almacalma@gmail.com y el segundo correo es centroalmacalmaac@hotmail.com. Entonces, para los compañeros que están tomando este curso, si hubiera inquietudes, ganas de profundizar, aquí están estos datos para que pudieran ponerse en contacto con la ACE en la que colabora y de la cual es presidenta Verónica, y que les pudiera dotar de más herramientas para hacer su trabajo con la mejor de las calidades, el mayor de los entusiasmos, y bueno, pues para ayudarles en las dificultades de su trabajo, que son bastantes, pero que les agradecemos por tratar de hacerlo lo mejor posible. Y en general esperamos que este curso en global les ayude y les sirva y les sea de utilidad, y que sean muy entusiastas, y que bueno, esta que es la primera probadita los motive a continuar con el mismo. De nuestra parte, de la red Facilitando Cambios AC, sería todo, y con esto concluiríamos esta sesión, y los invitamos a seguir colaborando y a seguir participando de manera muy entusiasta en este curso. Le damos nuevamente las gracias a Verónica Terrazas por haber sido nuestra experta para este tema de perspectiva de género en la función policial, y quedamos al pendiente y listos para que nos contacten. Les agradecemos y hasta luego.